aplauso al Señor. ¿Me escuchan? Dios les bendiga, amada iglesia. ¿Cómo están? Cierra tus ojos allí donde estás y dile al Señor, Señor, necesito que me hables. Padre, estamos aquí, Señor, para que tú nos hables, Señor. Necesitamos una palabra tuya, una palabra de aliento, de exhortación, Señor. Una palabra de ánimo, de fortaleza, Padre. Señor, aquí está nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestro corazón, Señor. Señor, háblanos a nuestras almas, a nuestros corazones, Señor. Señor, utilízame de igual manera, Padre. Señor, que no sea yo, sino solamente tú. En el nombre de Jesús, amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Primero que todo, le doy las gracias a Dios por permitirme una vez más estar aquí en este lugar. Cada vez que nos paramos aquí adelante es un reto, pero también es una bendición porque crecemos. Así que le damos gracias al Señor por la confianza de nuestros pastores, que cada vez los martes nos ponen aquí con un empujoncito, una palmadita, pero le damos gracias al Señor que es para nuestro bien. Sabemos que Dios quiere siempre más de nosotros, siempre quiere ver un crecimiento y esto es una prueba de que nosotros crecemos, porque Dios nos ministra en nuestras casas cada vez que hacemos un mensaje, cada vez que nos metemos con Dios, Dios nos redarguye primero a nosotros. Así que lo que Dios me ha dado el día de hoy, voy a dárselo a usted y estoy segura, estoy segurísima que Dios le va a hablar este momento. Bueno, seguimos hablando de la serie Los hijos nacidos de casa. Hoy me toca hablar de un descendiente de David, no directamente hijo, pero sí nieto. Hoy voy a hablar del hijo de Salomón. ¿Cuántos conocían a Roboam? ¿Cuántos habían hablado de Roboam o habían escuchado? Es un nombre que muy poco lo habíamos escuchado. Es un hombre que seguía el linaje de David, tenía pedigrí, era de la línea de sangre, así como usted y como yo, somos linajes escogidos por Dios. ¿Cuántos son linajes escogidos por Dios? ¿Cuántos son linajes escogidos por Dios? Amén. Así que hoy el título que le he puesto es Un linaje mezclado. Hoy vamos a hablar un poquito de mezcla. ¿Cuántos saben que las mezclas no son tan buenas? O algunas mezclas son buenas. Por ejemplo, si usted mezcla el arroz con un aguacate, un filete, y después viene un cafecito, queda bien el estómago, ¿verdad? O si usted mezcla productos de limpieza, usted mezcla el amoníaco con la lejía. ¡Buah! Eso es una bomba que nadie lo aguanta. La respiración de uno, vamos, que nos lleva al hospital, ¿verdad? Pero si usted mezcla, vamos a ver cuánto le gusta el buffet chino. A todos nos gusta, ¿verdad? Vamos a esos buffets y ese día nos mentalizamos. Ni desayunamos. Vamos a comer directamente. No empezamos ni por las ensaladas. Empezamos por el plato fuerte. Hay de todo en ese buffet. Hay carnes, marisco, hay arroz. Empezamos por allí y después nos acordamos de la ensalada. Y después vamos a los postres. Pero como sabemos que de nuevo podemos repetir, volvemos a los platos fuertes. Y cuando salimos de allí, de esos buffets, vemos doble. ¿Cuántos ven doble? Salimos mareaditos porque hemos mezclado de todo, ¿verdad? Y cuando llegamos a la casa, di que un tecito. Porque vienen los retorcijones, ¿verdad? Eso es lo que es la mezcla. La mezcla es que uno ingiere tanto sustancias que no tienen química entre sí. Sustancias, alimentos que te llegan a un punto de que no tienen química. Entonces, llega un punto de que nuestro cuerpo no puede con esas sustancias, no puede con esos alimentos. Y hoy vamos a hablar de las mezclas. Así que dígale a su hermano que está al lado, invítame al próximo buffet. Quiero mezclar contigo. Gloria al Señor. Así que vamos a buscar en Josué capítulo 23. Buscamos a Josué capítulo 23, versículo 11.
una palabra que ya Dios había hablado y Josué la volvió a recalcar a los hijos de Israel. Dice: guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a vuestro Dios. Porque si te apartas y te unes a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si te juntas con ellas en matrimonio, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os será por lazo, por tropiezo, por azote, para vuestros costados y por espina para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que vuestro Dios nos ha dado. Cuando Josué entró a la tierra de Canaán o a la tierra prometida con el pueblo de Israel, él le dijo, porque él sabía quién era el pueblo, él sabía que venían de linaje, un linaje especial, una línea especial. Y él le dijo al pueblo: no se pueden mezclar, no se pueden casar, porque si se casan, en otra versión dice, serán como una red o una trampa que los hará caer. También dice, como espina en sus ojos, o sea que serían ciegos. Cuando usted tiene espina en sus ojos, usted no puede ver lo que está al frente. Wow, esta palabra a mí me tocó porque yo digo, ¿cómo iban a ser esas naciones enemigas en nuestras vidas o en la vida de ellos? Las naciones eran Canaán, los jebuseos, los y todos los feos. No me vienen todos a la mente, pero todos eran feos. ¿Cuántos han oído esa frase que dice, ellos son de sangre azul? Eso se presta más para los reyes, para los príncipes, para la monarquía, ¿verdad? Dice que en el tiempo de antes ellos no querían mezclarse con los plebeyos porque ellos decían que iban a ser diferentes. La nobleza, los nobles, por ejemplo, los nobles significa ilustre, generoso, bondadoso, leal, honrado, honesto, sincero, franco, distinguido, honorable y un sinfín de características perfectas. Entonces ellos decían que ellos no se podían mezclar porque si no su sangre iba a ser diferente, sino los hijos que venían iban a ser diferentes. Y tiene sentido entonces lo que dice Josué y lo que dice anteriormente muchas citas del Antiguo Testamento. No te mezcles, porque si no tu sangre no va a ser genuina, no va a ser de linaje, de esa línea de sangre. En muchos casos de agricultura, muchas veces hay semillas que no se pueden mezclar en una sola tierra, en un pedazo de tierra. ¿Por qué? Porque llega un punto de que una de esas semillas toma los nutrientes de la otra semilla y comienza a un alto porcentaje de que la otra semilla no va a dar fruto. Entonces, no podemos mezclarnos. La palabra de Dios nos dice de que esa semilla, si usted es una semilla y la semilla del mundo se mezcla en un solo lugar, puede haber o puede venir el caso de que la maldad lo absorba. Así que lastimosamente el pueblo de Israel se mezcló, se fue mezclando de una u otra manera, se fue casando con mujeres, con hombres, y dice la Biblia que vinieron los tiempos de los jueces también. ¿Se acuerdan el tiempo de los jueces que hacían lo malo ante los ojos del Señor? Venía un juez de parte del Señor para liberarlos y nuevamente hacía lo malo ante los ojos del Señor. Y nuevamente el Señor enviaba un juez para liberarlos. Pero después llegó David. David, a pesar de que tenía errores, cometió errores, David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Qué bonito David, ¿no? Que desde un principio ya Dios lo había visto con un buen corazón. Y dice que cuando llegó David, a raíz de tener un corazón bueno, un corazón conforme al corazón de Dios, promete a David que el Mesías venía de la línea de él. Venía para establecer el reino perpetuamente. Él hizo un pacto y ese es el pacto davínico. Un pacto en donde permanecería el reino. Y sabemos que Dios no quiebra pacto. Dios mantiene el pacto.
Este pacto lo ha mantenido por todos estos años y miles de años, y todavía permanece el pacto de la misericordia en nuestras vidas. Denle un aplauso al Señor por ese pacto, el pacto de la misericordia. Gloria al Señor. Salmo 106, versículo 35. Salmo 106, versículo 35 dice: antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Wow, los arruinaron. Esas naciones comenzaron a arruinar la sangre, esa línea de sangre, ese linaje, comenzó a arruinarse. Dice que David murió y quedó en el trono Salomón. Y aquí nos paramos un poco. Quiero hablar un poco de Salomón porque sabemos que los hijos son reflejos de los padres. Salomón, todos conocemos a Salomón, todos hemos escuchado quién era Salomón. Salomón, el hombre más sabio de la tierra, el hombre que Dios le dio sabiduría. Anteriormente Roberto estaba diciendo que le dio un cheque en blanco a Salomón y le dijo: pide lo que tú quieras. Y dice la Biblia que él pidió sabiduría, Dios le dio reino, le dio riqueza. Dice que venían príncipes y reyes de afuera solamente para escuchar a Salomón. Y dice la Biblia que a pesar de esa sabiduría, a pesar de lo que Dios había hecho con Salomón, Salomón hizo o cometió varios errores, muchísimos errores, de los cuales se arrepintió después. Dice la Biblia que él comenzó a darle trabajos forzosos al pueblo, él alzaba los impuestos al pueblo y un sinfín de errores, un sinfín de equivocaciones. Iban en contra de los mandatos de Dios, iban en contra de la voluntad del Señor. Pero uno de los errores que Salomón cometió fue la poligamia. La poligamia es mantener parejas al mismo tiempo o casarse con diferentes parejas. Muchas veces como padres actuamos de una u otra manera, y no hablo solamente a los padres, hablo a los líderes, hablo a los pastores, a las personas que tenemos a cargo en nuestras manos. Comenzamos a hacer lo malo ante los ojos del Señor, comenzamos a actuar en contra de la voluntad del Señor sin darnos cuenta y sin pensar en los que vienen detrás de nosotros, sin pensar en que hay alguien que está apuntando, hay alguien que está viendo y que está aprendiendo tanto lo bueno como también de lo malo. Y esto fue lo que pasó con Salomón. Proverbios 27, buscamos Proverbios 27, donde dice: camina en su integridad el justo, sus hijos serán dichosos después de él. Camina en su integridad. Para que nuestros hijos sean dichosos, necesitamos caminar en integridad. Y para caminar en integridad necesitamos la palabra de Dios. Ella es la que nos guía, la que nos insta a hacer lo bueno ante los ojos del Señor, la que nos da, es la brújula de nuestro caminar, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas para ser íntegros y que nuestros hijos sean dichosos. Gloria al Señor. Y dice que Salomón, a la vez que sometía al pueblo, levantaba impuestos, o sea, alzaba impuestos, comenzó a practicar la poligamia. Y no solo eso, sino que se mezcló con mujeres extranjeras. Comenzó a mezclarse con mujeres que no estaban dentro del pacto, no estaban dentro del pueblo de Dios. Muchos hombres de la Biblia del Antiguo Testamento practicaban la poligamia. Vemos un Abraham que practicó la poligamia, vemos un Jacob, un David. La palabra de Dios no dice exactamente por qué él permitió la poligamia, pero lo que sí dice es que él no la aceptaba. Es más, muchas veces le hablaba a los reyes, o sea, le daba mandato a los reyes, diciéndole que no quería eso. Por ejemplo, Deuteronomio 17 dice: no tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. O sea que no lo aceptaba.
este es un capítulo donde habla las instrucciones a un rey. Y dice que él se fue mezclando con mujeres extranjeras que no estaban dentro de los planes, que no estaban dentro del pacto, y fue mezclándose y mezclándose hasta llegó también, se mezcló con una princesa amonita. Esta princesa amonita se llamaba Naama. Naama fue la madre de Roboán. Los amonitas le adoraban al dios Milcom. O sea que estas mujeres comenzaron a introducir dioses paganos, dioses en medio del pueblo, y ellos comenzaron a mezclarse a tal punto que la maldad los absorbió. La maldad los absorbió. Ya entendemos la palabra de Josué cuando él decía, no se mezclen, serán azotes. Serán como trampa, como red, serán como lazos en sus espaldas, tendrán yugos. Qué triste cuando comenzamos a mezclarnos y ellos son los que prevalecen en vez de nosotros. Dice el Señor, que ellos se hagan a ti y no, tú no a ellos. Su carne, sus deseos le desviaron. Muchas veces le echamos la culpa al enemigo. Muchas veces le echamos la culpa a que el chancla, como dice una amiga, el chancla para acá y el chancla para acá. Y toda la culpa es el enemigo, pero nosotros tenemos tres enemigos. El mundo, tenemos el enemigo, que Dios lo reprenda, y tenemos nuestros deseos, nuestra carne pecaminosa, nuestra concupiscencia. Y eso fue lo que hizo que Salomón cayera, sus deseos, su carne. Dice Colosenses 3:5, haced morir, Colosenses 3:5, haced morir. Fíjese, nos están diciendo que hagamos morir, o sea, nos están exhortando que hagamos morir. La responsabilidad es de nosotros, porque los deseos, la carne es nuestra, o sea, la tenemos dentro. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene a los hijos de desobediencia. A lo mejor Salomón se sentía respaldado, a lo mejor Salomón se sentía segura de una u otra manera. Él pensaba que iba a ser la excepción, que iba a que Dios no le dijera nada. Dios se le había aparecido 2 veces, Dios le había respaldado, le daba sabiduría, le dio riqueza, le dio reino, y él a lo mejor sentía el respaldo de Dios. Pero una cosa es que Dios nos respalde y otra cosa es que seamos aprobados ante los ojos de Dios. Él se sentía respaldado. Dice que el pueblo de Israel estaba en el desierto. Y el pueblo necesitaba o tenía ganas de agua, tenían sed. Y Dios le dijo a Moisés, Moisés, háblale a la roca. Moisés fue, estaba enojado, fue, le pegó a la roca 2 veces. Yo le hago una pregunta, ¿salió agua? Sí, salió agua. ¿Fue respaldado? Sí, fue respaldado. Pero no aprobó la conducta de Moisés. Dice que esa era una de las causas por las que Moisés no entró a la tierra prometida. Sus emociones los traicionaron. La emoción, su sentimiento, su enojo dejó que no entrara a la tierra prometida. Fue respaldado, pero no aprobado. Pablo le dice a Timoteo, 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia, nos urge, es necesario, Timoteo, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Quizás nos sentimos nosotros aprobados, respaldados. Quizás nos sentimos que Dios nos ha hecho linaje de Él. Quizás nos sentimos que Dios nos usa, nos sentimos que Dios se glorifica en nuestras vidas.
quizás sentimos que de una u otra manera Dios nos respalda, pero nuestra conducta, nuestra forma de andar, nuestra forma de caminar, a lo mejor no lo esté aprobando. Primera de Reyes 11:9. Vamos a buscar, vamos a ver lo que Dios le dijo a Salomón. Primera de Reyes 11:9. Y se enojó Dios contra Salomón. ¿Quién se enojó? Dios. Dios llega a un tope. Como cuando usted está con sus hijos, ¿no? Que usted le dice, no es por allí, no es por allí, cuidado, cuidado. Pero llega un punto que usted dice, mira, dice que Dios se enojó. Dice, y se enojó Dios contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado del Dios de Israel, el que se le había aparecido 2 veces. Muchas veces decimos, no entendemos cómo Dios trabaja. Aquí yo entiendo a Dios. Dios miró cómo Salomón se estaba perdiendo. Y llegó un punto que no lo aguantó. Porque él dirá, me aparecí 2 veces, te di sabiduría, te di reinos, te di todo lo que tú tienes. Y con todo y eso, tú levantas altares a otros dioses que ni siquiera se te han aparecido. Ni siquiera te han dado nada. Y aún así, ¿tú le adoras? ¡Wow! ¿Cuántos les gusta que Dios se le aparezca? Nos gusta que Dios se nos aparezca. Entramos en un ayuno de 3 días y vamos, levitamos al 4.º día. Entramos en un ayuno de 21 y vamos, volamos, dice el pastor. Comenzamos a ver visiones, sueños, lo sobrenatural. Vamos, comenzamos a profetizar y a diestra y siniestra. La palabra, bueno, pero se nos olvida que Dios se nos aparece. Se nos olvida que Dios ha estado allí. Se nos olvida que Dios nos ha dado todo. Se nos olvida que la gloria es de Dios. Se nos va olvidando, comenzamos a mezclarnos de una u otra manera que vienen espinas a nuestros ojos y no nos damos cuenta más allá de lo que Dios quiere que nosotros sepamos. No nos damos cuenta y son trampas. Cuando nos mezclamos es trampa o red que caemos sin darnos cuenta y sin pensar los que vienen detrás de nosotros. Tomamos el sorbo del vino de la vid, un poco aquí. Tomamos el sorbo de Babilonia por otro lado. Porque eso es lo que hace el mundo. El mundo, Babilonia, nos seduce. Comienza a seducirnos, comienza a darnos lo bueno, lo bonito. Comienza a darnos esa manzana jugosa, apetitosa. Comienza a darnos ese trabajo. ¡Wow! Trabajo. Un domingo todo el día. Te comienza a quitar lo que es de Dios. Así funciona Babilonia. Egipto nos esclaviza. Babilonia nos seduce. Dice que el pueblo de Israel estaba en el monte Moriah. El rey moabita estaba con miedo, se puede decir, o temor por el pueblo de Israel. Y dice que contrata al hechicero más hechicero de ese momento, el hechicero Balán. ¿Cuántos saben esa historia? Se encuentra en Números. Vamos a buscarlo. Se encuentra en Números desde el 23 al 31. Y dice que el hechicero, el rey moabita, le manda al hechicero a maldecirlo. Y él no pudo maldecirlo. 3 veces intentó, las 3 veces no pudo. Al contrario, los bendijo. Porque los brujos, los hechiceros saben con quién tienen que meterse, saben con quién se meten. Y nosotros, ellos no se pueden meter con nosotros, al menos que Dios lo permita. Y dice que le dijo, no, yo no puedo maldecir. Yo lo tengo que bendecir, es el pueblo de Dios, es el pueblo de Israel. Pero sí le dio un consejo y vamos a leerlo. Números. A ver si lo veo.
Números 31. Josué. Números 31, 16 dice, he aquí, por consejo de Balán, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen, o sea, cometieran pecado contra Dios. En lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación. Fíjese lo que hizo Balán. Le dijo al rey de los moabitas, mira, yo no lo puedo maldecir, pero yo sé cómo lo puedes hacer. Búscate las moabitas más guapas, búscate las moabitas con el cabello largo, píntalas muy guapas, vístelas con unos ojos verdes, que sean lo mejor que tengas y mézclalos en el pueblo. Cuando tú lo mezcles al pueblo, cuando tú las mezcles al pueblo, el mismo Dios va a matarlo. Y eso fue lo que pasó. Dice que ellos se comenzaron a mezclar. Tanta mezcla. El Señor vino, le dijo a Moisés, mata todos los príncipes. Mata todos los príncipes, todos los que se han mezclado y mátalas a ellas también. Así funciona el enemigo. ¿Usted cree que el enemigo no lo está estudiando? El enemigo está estudiándonos. Sabe lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Sabe lo que nos agrada, lo que no nos agrada. Y de una u otra forma comienza a entrar a nuestras vidas, a que nosotras nos mezclemos de una, o nosotros nos mezclemos de una u otra manera. Dice Proverbios 23:30, para los que se detienen mucho en el vino, Proverbios 23:30. Sí. Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mezcla, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece de color en la copa, se entra suavemente. No lo mires como viene, si viene de colores, si no viene. Dice, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidad. Fíjese lo que hace el vino. Tanto el vino literal, porque usted mezcla un vino y usted ve, vamos, de todo. Igual el vino de Babilonia, cuando usted comienza a mezclar una cosa aquí, otra cosa allá. Comienza a escuchar aquí y a escuchar allá. Venimos al culto los martes, los domingos, pero en el transcurso de la semana nos vemos todas las prédicas de todos los pastores. Y viene el espíritu de confusión a nuestras vidas, sin darnos cuenta cómo el espíritu de confusión entra. Y llega un punto que dice que miraremos cosas extrañas y tu corazón hablará perversidad. Ya no seremos nobles. ¿Se acuerdan las características que vimos de los nobles? Ya no seremos nobles. Ya comenzamos a hablar perversidad, lo malo, lo que viene en contra de la voluntad del Señor. Ya no vamos a tener esa línea de sangre. Ya nuestra sangre va a ir mezclándose de poquito a poquito. Pero el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos. Y esta iglesia es una que prevalece, va a permanecer, porque va a ser la voluntad del Señor en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Vamos a seguir leyendo Primera de Reyes 11:10, el versículo 10. Y Dios le seguía diciendo a Salomón, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Dios. Y dijo Dios a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y tú no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, separaré, dividiré, partiré, eso es lo que significa romper, dividiré, partiré, quebrantaré, y lo entregaré a tu siervo, un siervo que tenía Salomón que se llamaba Jeroboam. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre,
lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu, la tribu de Judá, a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, lo cual yo he elegido. Mírelo, el amor del Señor. Salomón, lo hiciste mal, te equivocaste, te mezclaste, es verdad, pero el amor que le tengo a tu padre, mira el trabajo que hizo David. Por amor a tu padre, mi misericordia aún será establecida. Mi pacto aún se establecerá. Por amor a él, aún te has equivocado, aún has cometido errores. Pero yo soy fiel a David, yo soy fiel a ese pacto. Yo soy fiel a esa misericordia. Qué triste para Salomón al decirle, no vas a recibir el castigo por decir algo, si no lo va a recibir tu hijo. ¿Cómo usted se sentiría que usted hiciera algo ante los ojos del Señor, algo malo, que vaya en contra de la voluntad y el Señor te diga, no vas a recibir ningún castigo mío, pero tu descendencia sí la recibirás? Qué duro, ¿verdad? Porque pensamos en nuestros ombligos, pensamos en nosotros mismos, pero no lo que vienen detrás. No pensamos en las personas que están alrededor, que por un mal ejemplo se pueden perder. Por mezclarnos y no ver más allá, se pueden perder. Cuando Roboam empieza a reinar a sus 41 años, me imagino que Roboam, ya con 41 años, él sabía quién era su padre, cómo actuaba. Y me imagino que Salomón le dio un sinfín de consejos. Hijo mío, no rechaces los consejos de tu padre, no desprecies a tu madre. ¿Cuántos consejos hemos oído de Proverbios? No andes en camino de malos, no deseches los buenos consejos, y así sucesivamente. 41 años, Salomón me imagino que le dio consejos por todas partes. Pero los actos de Salomón no iban de acuerdo a los consejos. Estaban haciendo lo contrario. Él aconsejaba a su hijo, pero él levantaba altares. Aconsejaba a su hijo, pero él oprimía al pueblo. Le aconsejaba y alzaba impuestos. Levantaba altares a Astoret, a la diosa de los sidonios, a Milcom, a Molot. ¿De qué vale que nosotros aconsejemos a nuestros hijos si ellos ven todo lo contrario? Nunca nos ven orando, siempre nos ven frente al televisor, siempre estamos haciendo otra cosa, menos buscar la presencia del Señor. Nuestro testimonio, nuestro ejemplo, vale más que cualquier palabra. El ejemplo para nuestros hijos, y no solo para los hijos, sino para las personas que tienen gente a cargo. Nuestro testimonio es importante para ellos. Dice que el reino, cuando Roboam tomó el reino, estaba a punto de romperse. Eso lo encontramos en Segunda de Crónicas 10, no vamos a leerlo por falta de tiempo. Y dice que el reino de Roboam ya venía torcido. Tuvo 18 esposas, 30 concubinas, siguió mezclando su linaje, siguió una adoración mixta, oprimió aún más al pueblo que su padre. No seguía consejo. La primera decisión que tuvo en el reinado, tomó el consejo de los jóvenes y no de los ancianos. Tomó un mal consejo. Siguió la misma línea que su padre. Quizás se hubiera arrepentido, quizás hubiera sido diferente. Vemos pueblos que se han arrepentido después de una sentencia, como Nínive. Jonás le predicó y Nínive se arrepintió. Y Dios dio misericordia a ese pueblo. Quizás Roboam hubiera dicho, se acabó, no quiero hacer lo mismo que mi padre.
Voy a seguir al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios de los ejércitos, al Dios de Israel. Pero no lo hizo, siguió en la misma línea. Las veredas de Roboam ya venían torcidas. Dice Proverbios 3:6. Reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Gloria al Señor. Pueden venir torcidas tus veredas. Pueden venir torcido tu pasado. Pero dice la palabra de Dios que Él endereza las veredas torcidas, que Él endereza los lugares torcidos. Hay esperanza para nosotros. Nosotros creemos que no, porque pensamos que nuestros padres, nuestros antepasados, nuestro pasado, pero Dios nos da esperanza, que Él endereza los lugares torcidos de nuestra vida. Él escribe en reglón destorcido. Gloria al Señor. A lo mejor estamos pensando esto literal, de repente tú pienses, no, es que me mezclé con una persona inconversa, un esposo inconverso, una esposa inconversa, pero la palabra de Dios dice que nosotros santificamos a nuestros esposos, nosotros santificamos a nuestras esposas, que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos, que ellos absorban las cualidades de Dios en nosotros. Que ellos sean los que absorban lo que nosotros tenemos de Dios, en vez de ser al revés. Que nosotros nos mezclemos a tal punto que no nos acordemos quién es Dios. Que no nos acordemos quién nos dio la vida. Que no nos acordemos quién nos ha dado bendiciones. Que no nos acordemos quién nos ha sanado. Que sigamos creyendo en el Dios de Israel independientemente de lo que suceda. Que nos mantengamos en la línea. El problema aquí fue la mezcla. La mezcla nos confunde. La mezcla hace que nosotros caigamos. Es una trampa, es una red. La mezcla hace que nosotros nos pongamos ciegos, no veamos más allá. El problema ha sido mezclarse. Igual nosotros estamos aquí en este mundo. Vamos, entramos, trabajamos. Vamos a mezclarnos. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Dice que Daniel no quiso contaminarse con la comida del rey y decidió no contaminarse. Y dice que después de unos días su rostro, su apariencia había cambiado. La decisión es de nosotros. ¿A qué tanto nos podemos mezclar? ¿A qué tanto? Juntos pero no revueltos. ¿No han escuchado eso? Juntos pero no revueltos. Gloria al Señor. Quiero terminar, y pueden ponerse de pie, quiero terminar con Hebreos 5. Esto es una palabra que, de esas perlas de sabiduría que encontré. Y dice, y Cristo en los días de su carne, oiga bien este pasaje. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplica, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte. Cristo, aún Cristo, clamó con lágrimas. Fue oído a causa de tu temor reverente. Si fue Cristo, si Cristo tuvo temor reverente, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros que volvamos a los pies del Señor y le digamos, Señor, sí, me he mezclado, sí, Señor, he vuelto mi mirada atrás? Pisemos las mismas pisadas del Maestro. Y sigue diciendo, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Wow. Aprendió la obediencia. Dice que el pueblo de Israel vivía en Egipto, un lugar que se llama Gosén. Ellos eran siervos del faraón. Salían siempre a trabajar, hacían sus quehaceres y volvían a Gosén. Volvían al lugar de descanso. Volvían al lugar de pasto,
volvían al lugar de la seguridad, volvían al lugar y yo te aseguro que allí se bañaban, se limpiaban. Dios quiere que cuando nosotros salgamos a nuestros trabajos, a nuestras actividades, que a pesar de que nosotros nos mezclemos, todavía el pacto de la misericordia está en pie. Todavía el pacto no se ha quebrantado. Y podemos venir a los pies del Señor a descansar. Podemos venir a los pies del Señor a que Él nos limpie, a que Él nos purifique. Porque nos vamos a mezclar. No somos santos, tenemos esta carne de muerte que nos lleva constantemente al pecado. Pero Dios nos limpia, nos purifica cuando hay un corazón contrito y humillado. Él no lo desprecia. Así que cierra tus ojos allí donde estás y dile: Señor, yo quiero mantener esa línea de sangre. Yo quiero mantener ese linaje. Padre, quizás me he mezclado. Quizás, Señor, he hecho algo o hago cosas que no están de acuerdo a tu voluntad, Señor. Señor, estoy segura, Padre, que me he equivocado muchísimas veces, pero también estoy segura que tu misericordia es perpetua. Todavía hay tiempo de tu misericordia. Todavía hay tiempo de tu pacto. Todavía tu pacto tú no lo has quebrantado, Señor. Señor, así como Salomón actuó, Padre, muchísimas veces hemos actuado, Señor. Pero queremos, Señor, no ser igual, Padre. Queremos, Señor, que constantemente tú nos limpies, Padre. Y que constantemente nos acordemos, Dios, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Salvador, que tú eres el que moriste en la cruz del Calvario y te llevaste todo en esa cruz. Señor, ayúdanos a recordarnos, Padre. Ayúdanos, Señor, a venir al lugar de reposo, a venir al lugar de seguridad, Señor, a venir al lugar donde tú nos limpias, Señor, donde tú nos purificas, Padre. Señor, gracias, Padre. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque tú nos vas a ayudar, Padre, a que nuestros hijos, Señor, vean un buen testimonio en nuestras vidas, Padre. Que tú nos vas a ayudar, Señor, para que nuestro testimonio traspase corazones, Señor. Necesitamos un buen testimonio, Padre. Señor, que tu Espíritu Santo sea el que prevalezca en nuestras vidas, Padre. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Padre, porque este pueblo, Señor, permanecerá haciendo tu voluntad. Señor, gracias, Padre, porque tú, Señor, nos darás fuerza, Padre, para seguir adelante, Señor, sin claudicar, Señor. Señor, gracias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Denle un aplauso